Vale. Vamos. El expresionismo es un arte, es un estilo artístico que empieza a finales del siglo XIX con unos autores, uno de ellos Munch, otros Ensor, que son los precursores del expresionismo, pero sobre todo va a ser un estilo que se va a desarrollar sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Con la guerra, por toda Europa se extiende una sensación de pesimismo, de amargura, de decepción. El mundo civilizado ha fracasado. Los horrores de Verdún, el Somme, el Marne. Nunca antes habían contabilizado tantos millones de muertos, como significó la Primera Guerra Mundial. De manera que el arte es una manifestación del mundo, ¿no? Lo he dicho muchas veces. ¿Cuál es la música que hoy día más atrae a la juventud? El reggaetón. ¿A qué sociedad o qué aspecto de la sociedad representa el reggaetón? A ver, ¿qué cuentan las canciones del reggaetón? ¿Fiesta? ¿Y las mujeres cómo? Y bueno, representan una concepción de la sociedad hipersexualizada. Lo importante es tener el cuerpo bombón, menearse de esa manera y que el macho, sobre todo además, muy en el entorno latino, donde además esa hipersexualización del papel de la mujer está muy claro. Las manifestaciones artísticas son fruto de una época o de una manera de entender una época. No toda la música es así. ¿Correcto? ¿Sí? En España, en los años 70, una corriente musical es la música pop. Julio Iglesias, Karina, las fechas del amor, el mundo, ay, qué maravilla. Pero luego hay otro sector que era lo que representaba la canción protesta. Canciones con letras muy concienciadas políticamente, hablando de libertad, hablando de represión, hablando de... Son los cantautores. ¿Qué me dices, cantautor de las narices? Que se decía de manera despectiva. Entonces, en un momento histórico, distintas sensibilidades hacen referencia a momentos que se están viviendo. ¿Vale? Pues bien, ante ese momento de guerra y de posguerra, hay opciones artísticas, plásticas, que son más optimistas. El constructivismo ruso y el suprematismo ruso, además en el entorno de la Revolución Rusa, van por innovaciones vanguardias mucho más alegres. Optan por seguir confiando, en el caso ruso además, conectado con la revolución, la idea de que del progreso revolucionario, del progreso de la obrero. Un punto de vista más pesimista lo va a desarrollar el expresionismo, sobre todo de carácter alemán, de carácter nórdico. ¿Vale? Fijaros los colores. Colores muy fuertes. Los expresionistas continúan un poco lo que ha visto de los fauvistas, no hemos visto, pero los fauvistas son los que utilizan el color. Gauguin, ¿os acordáis?
que utilizaba el color de manera, pues el Gauguin va a influir en el fauvismo. Los fauvistas van a ser tíos que van a pintar. Los expresionistas recogen parte del tratamiento del color de Gauguin, pero lo hacen más expresivo. Quieren demostrar estados de ánimo. Y ese pesimismo, esa angustia, se va a reflejar. Esta es una obra de Kirchner, Francis sentada en una silla tallada. Los títulos son alucinantes, ¿vale? O fijaros esta obra de Nolde, El atardecer de otoño. Son que te deprimes viendo a los expresionistas. Luego, que no lo vamos a ver, pero luego en esta presentación, cuando la acabe, pondré un cuadro de Gross. Hay una serie de pintores alemanes que se llaman la nueva objetividad. Fijaros, la nueva objetividad. Son artistas, sobre todo en el Berlín de entreguerras, el culto a lo feo. La objetividad, la realidad, es fea. Y pintan, es una degeneración, aunque es una reacción al expresionismo, es una degeneración incluso del expresionismo. Pintan caras deformadas y es un culto a una ciudad fea, deshumanizada. En realidad, el expresionismo es más un adjetivo que un sustantivo. Hablamos de que hay un Goya expresionista o que Van Gogh expresa sus emociones. En ese sentido, decimos que en muchos momentos de la historia del arte hay ¿os acordáis cuando hablábamos del barroco, el pathos, la expresión del pathos, de las emociones? En algún momento, cómo eso lleva a expresar esas emociones a través de recursos plásticos. Por eso, expresionismo es más un adjetivo que un sustantivo. Es un movimiento, además, que no tiene unidad. Es decir, hay distintas formas de entender el expresionismo. Cronológicamente es muy amplio, porque vamos a ver a Munch, que es un primer expresionista casi a continuación de Van Gogh. La obra de El grito de Munch es de 1893. Van Gogh muere en 1890. Entonces, casi el primer expresionismo, los precursores del expresionismo son casi a continuación de Van Gogh. Y luego la segunda corriente de expresionistas está en los años 10, 12, 14, que son contemporáneos de los cubistas y contemporáneos de los fauvistas, pero es otro recurso plástico distinto. ¿Vale? En realidad, con el expresionismo, lo que decimos es que prima la expresión subjetiva sobre representar la realidad. Yo no voy a representar la realidad. Voy a representar la realidad como yo la siento, lo que yo quiero expresar. Voy a expresar emociones. Y quiero que el espectador sienta esas emociones. ¿Entonces? Involucro al espectador en lo que yo quiero que sienta. Que sienta lo mismo que siento yo. ¿Vale? Generalmente representan estados de tensión, de frustración, de miedo, de angustia. Vamos, para irte de cañas con él o con los expresionistas. Era la alegría de la huerta. ¿Vale? El color va a ser la manera de expresar
sus emociones. No va a ser tan importante la figura, no va a ser la perspectiva que pasan de ella, incluso la luz. Recordad, en la composición, en la pintura clásica, hablamos de composición, hablamos de luz, hablamos de color y hablamos de perspectiva. En las vanguardias, la perspectiva la ignoran los cubistas, los fauvistas, ya los impresionistas, ¿vale? La luz aquí, mientras que para los impresionistas es pintar la luz y los efectos de la luz sobre los objetos, la luz es antinatural, no tiene importancia. Lo que tiene importancia es el color. Los colores son los que van a conseguir transmitir esa angustia, esa soledad, esa emoción que los pintores quieren. Entre los precursores de este movimiento está Edvard Munch. Es un pintor noruego que va a trabajar mucho tiempo en Francia, en Alemania y luego acabará volviendo a vivir en Noruega. Munch en 1863-1944, 81 años, o sea, una vida longeva. Y también es un artista que hizo muy prolífico, pintó muchas obras. Es mundialmente conocido por el Munch, una de sus primeras obras. ¿Vale? Al viajar por distintos sitios de Europa va a recibir influencias de Van Gogh, al que conoce, de Gauguin, de los fauvistas, va a estar un poco también en ese mundillo y va a recibir influencias. Inicialmente es un pintor realista. Inicialmente es un pintor realista, como casi todo, muy académico, lo que pasa enseguida en contacto, al salir de Noruega y estar en contacto con este mundo en París, de las vanguardias, pues rápidamente va a alterar su expresividad. ¿Vale? Su obra va a estar muy condicionada por su biografía. La temprana muerte de su hermana y de su madre por enfermedad le va a perseguir toda la vida. Va incluso a sufrir problemas psicológicos, va a estar ingresado en un psiquiátrico y acabará su vida cuando se retira otra vez a vivir los últimos años de su vida en Noruega, pintando prácticamente en solitario, alejado ya de esos círculos de intelectuales y de artistas. Sobre todo va a reflejar esos problemas psicológicos que él tiene y esa sensación, ese mundo angustioso, como él lo percibe, lo que va a reflejar en sus obras. En sus obras tiene realidad y sueño, sus imaginaciones. La obra más importante, como digo, es El Grito. Es óleo, temple y pastel sobre cartón, si os acordáis bien. No vais a acabar diciendo óleo sobre lienzo. No, recordad, óleo sobre cartón. Es de 1893 y está en la Galería Nacional de Noruega. Estilo expresionista, primer expresionismo, ¿vale? O primera etapa del expresionismo. Una cosa que hay que hacer Munch habitualmente es hacer del mismo cuadro muchas versiones. De hecho, de este cuadro hay 4 versiones. Sí, pues hechas por él. Sí, hechas por él. Pero no solo este, sino en varios cuadros. El más famoso es el de la Galería Nacional de Oslo, que sería este. Pero fijaros cómo, con distintas tonalidades de color, otros 2 cuadros están en el Museo Munch de Oslo y otro está en una galería, en manos en particular. ¿Vale? Entonces sí, hay que mencionar un poco en el tema. Este es un tema que ya he versionado. ¿Qué nos cuenta aquí Munch? ¿Qué tema? ¿Qué vemos? Vemos, por un lado, representa la soledad y la angustia de un personaje que puede ser el propio pintor. El pintor, representado como una máscara, un rostro casi cadavérico,
Algunos artistas dicen que está influido por una máscara peruana que había visto en una exposición, que se parecía mucho. Posiblemente sea una cuestión anecdótica. Este personaje está en un puente sobre un fiordo. Fijaros, aquí hay unos barquitos. Aquí hay unos barquitos, ahí lo veis. Y hay dos personajes al fondo. Barcos, sí. Barcos, ¿vale? Y como digo, a la izquierda dos personajes como prefigurados, ahí las siluetas. En palabras del propio autor, Munch, fue un artista, además, tenía una faceta de escritor, es decir, se conservan multitud de diarios, de anotaciones, de cuadernos personales en los que hablaba sobre sus obras. Y sobre esta historia cuenta que él, enfermo y agotado, paseando por un puente, contempló el fiordo. Esto es un fiordo, es la desembocadura de las costas noruegas, contemplando el atardecer rojizo, sentía que la naturaleza le gritaba. Y él representa tapándose los oídos a este personaje, que puede ser el propio pintor. La naturaleza le gritaba y el resto del mundo, ahí aparecen estos dos personajes, como ignorando ese grito de la naturaleza. O sea, representa la soledad, la angustia. Los espectadores que vemos en el cuadro, si te dejas seducir, te metes en el cuadro, puedes acabar oyendo ese grito desgarrador, que algunas veces creemos que es el propio personaje el que está gritando. Aunque ahí lo que está haciendo es tapándose los oídos para no oír ese grito de la naturaleza. Y cómo el resto de las personas parecen ignorarlo, la soledad. Desde el punto de vista técnico, color sobre dibujo. Está claro, ¿no? Los colores son planos y arbitrarios. El fiordo aparece con manchas marrones o amarillentas, manchas azules, oscuras, el cielo anaranjado. Son colores completamente arbitrarios y mucho contraste de color. Algo muy expresionista, ¿no? Los colores vivos y con contrastes muy fuertes. Ya lo hizo Van Gogh. Expresionista. O sea, precursor del expresionismo, perdón. Es un antecedente del expresionismo. Es un precursor. Gauguin del fauvismo, Cézanne del cubismo, Van Gogh del expresionismo. La figuración es poco natural, casi antinatural, ¿vale? La composición está desequilibrada, lo veis, ¿no? Hay una línea diagonal que marca un poco el sentido de perspectiva con esos dos personajes. Sí. Eso marca un poco la perspectiva, pero está completamente desequilibrada. La luz, igualmente, no hay un foco de luz, no hay sombras. La luz no tiene importancia generalmente en estas obras expresionistas. Las formas, y ahora lo vamos a ver en lo que podríamos llamar aspectos estéticos, es decir, con qué recursos técnicos expresa, con qué formas expresa el autor lo que quiere expresar. Las formas está al servicio de la expresividad. Fijaros que la propia historia personal del autor, esa época de enfermedad y muerte de su familia y luego, posteriormente a esta obra, su desquiciamiento, su enfermedad mental, pero en esta obra confunde un sueño con la realidad. Eso fue una especie de sueño, de emoción que tuvo él y la transmite.
el sentirse solo. En este cuadro intenta reflejar la soledad y la angustia. Influye, pues, en su obra. Esa es la soledad, un mundo deshumanizado, un mundo que no comprende. Es un poco lo que también quiero reflejar esta obra. Fijaros una cosa, ¿cómo va a conseguir transmitir esa dualidad, esa soledad? ¿No? Fijaros los elementos ondulantes. ¿Qué aspectos ahí aparecen ondulantes? El cielo, el mar y el personaje. ¿No veis que estamos viendo eso? ¿Y qué movimientos parecen rectos, rígidos? El puente y los personajes. Los barcos son dos manchitas, ahí no hay casi ni verticalidad. Con la ondulación es la agitación, la ansiedad. Lo vertical, lo recto es equilibrio, quietud, pasividad. Esa contraposición plástica de esas dos formas ahonda ese sentido de la soledad. El personaje, el mundo, el paisaje se ondula, mientras que lo que hay ahí que representa el resto de la humanidad está como distante de él, separado de él, plásticamente además como dos palos verticales en ese puente de la Vía. ¿Lo entendéis? ¿Os recuerda otra obra que hemos visto donde también funciona un poco con esa idea de lo sinuoso? La noche estrellada. ¿Eh? La noche estrellada. La noche estrellada. Van Gogh utiliza el mismo recurso. Las estrellas ondulantes, el ciprés también ondulante, pero la parte de abajo del pueblo son líneas rectas, mientras que las estrellas, los montes, la luz, ondulante. El contexto histórico de Munch en el que se mueve es, sobre todo en este primer expresionismo, finales del 19, influye mucho, por un lado, la propia situación personal del autor, y por otro lado también el carácter nórdico. No tienen que ver nada los nórdicos con los latinos, con los sureños, del sur de Europa, ¿no? Es un carácter más serio, muy condicionado por la religión. El protestantismo luterano es muy rígido, muy serio. Y Munch, además, cuando sale de ese ambiente, va a entrar en contacto con las vanguardias, pero va a quedar muy, muy condicionado por el posimpresionismo de Van Gogh. ¿Vale? Estamos en una época de optimismo, de progreso, antes de la Primera Guerra Mundial, pero ya hay un sector que está reaccionando, estos primeros expresionistas, como Van Gogh, precursor, reaccionan ante una angustia, ante expresar sus emociones, expresar sus sentimientos, que no tiene que ver nada con esta sociedad de progreso, de ciencia, de innovación. Ese es un poco el contexto histórico de esta vanguardia. Vamos a ver, para cerrar, algunas otras obras de Munch. Fijaros, esta obra se llama El atardecer, de 1888. Está en el Thyssen. Es un retrato de su hermana, que moriría poco después de tuberculosis. Al fondo su padre y su madre. Su madre también moriría pronto. La tristeza. Esto es un cuadro que todavía tiene algo de impresionista. El color. Pero quedaros con la mirada de la mujer. Una mirada absorta. Una tristeza. O sea, todavía, como digo, hay sombras, hay luz. Tiene algo de impresionista. Este cuadro, Ansiedad, 1894. En el ciclo de la vida va a ser una serie de obras, alguna de las más importantes es esta, La danza de la vida. Esta es obra de 1900.
Esta obra es de 1925, casi más el mismo tema. Es casi el mismo tema. Munch va a acabar conectando con el simbolismo. El simbolismo es un estilo artístico modernista, se está conectado un poco con el modernismo arquitectónico, está un poco por ahí. Hay una literatura simbolista, de poetas, Mallarmé y algunos de estos poetas franceses, en el que todo lo que reflejan hay símbolos, son símbolos. Aquí representan esta danza de la vida, la transición en la vida de la mujer adolescente, cómo va bailando a lo largo de la vida, la mujer madura y la mujer anciana y sola. ¿Lo veis? Juega con símbolos. La mujer va a ser también un elemento importante en su obra. El amor para él no va a ser nada gratificante, va a ser angustioso. Ya os digo, muy triste. Los simbólicos, los elementos simbolistas, ven a la mujer, o sea, Ensor va a representar a la mujer en algunos de sus cuadros, le fen fatal, la mujer fatal, ¿vale? Va a haber una obra, ahí no la he puesto, no, disculpadme. Ah, está mal, está mal. Esta es una obra de Van Gogh, de Munch. Vampiresa, o El amor y el dolor. Donde vemos una mujer mordiendo el cuello a un hombre. O de estas obras, de esta obra Madonna, que hizo a lo largo de su vida 5 versiones. Tiene una visión de la mujer con una serie de elementos, el pelo largo, la vampiresa, luego también esfinges. Una mujer, una visión muy negativa de la vida. Y esto sería un poco, Munch. Otro autor de este primer expresionismo sería Ensor, muy caótico, los colores no tan tristes, no tan como hace Munch, pero mucho más siniestro si queréis. Las máscaras. ¿No? La muerte y las máscaras, de 1897. O este cuadro, La entrada de Cristo en Bruselas, en 1898, un cuadro también muy caótico y lleno de simbolismos. El expresionismo propiamente dicho, o el expresionismo alemán, logra protagonizar el grupo Die Brücke, el puente. Va a ser un grupo que va a trabajar en Dresde y este grupo pertenece a una serie de autores como Kirchner, Molde, Bernstein, Heiker. Quedaros con Kirchner, que es un poco el más importante. Aquí tenemos un cuadro del propio Kirchner, donde retrata a los miembros que van a formar el grupo. Lo que pasa es que vamos a dejarlo aquí, ¿no? Y mañana continúo en la clase con el resto del expresionismo. ¿De acuerdo? Mañana,